obediencia. Ese va a ser el tema que vamos a estar tratando cuando hablamos de autoridad, ¿verdad? Como vimos, aquel pues, militar tenía, hermano, a su cargo soldados, ¿verdad? Un poder de decisión, o daba una orden y aquellos tenían que obedecer. Hay un caso en las escrituras también, ¿verdad? Que un militar de alto rango llevó, ¿verdad? A Jesús, ¿verdad? O mandó a uno de sus subordinados, y pues él tenía, hermano, muy consciente de eso, solo da la orden, y Jesús se sorprendió con eso, ¿verdad? Esa autoridad y obediencia. Vamos a estar desglosando estos puntos, ¿verdad? Cada uno de estos en el texto que vamos a estar considerando, ¿verdad? En esta hora. Así que, ¿cuál es el texto que vamos a considerar? Este es algo largo, es la primera vez que vamos a tocar un texto bastante largo, y le animo que vayamos a la Biblia en este momento. Busquemos el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Evangelio de Mateo, capítulo 21. Hay Reina Valera del 60, lo titula así, ¿verdad? La autoridad de Jesús. Pero no nos vamos a quedar solo con eso, sino que le vamos a dar un seguimiento más adelantito, ¿verdad? Y dice así la palabra del Señor, sentaditos, nos vamos a quedar, ¿verdad? Y leemos la palabra de Dios de manera siguiente. Me sigue con su vista, ¿verdad? La lectura, y si no, pues léalo conmigo también, no hay ningún problema. Dice así la palabra de Dios. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? 26. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después al creerle. Vamos a hacer una oración y encomendar este tiempo al Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque en esta hora le ha placido juntarnos como la gallina junta sus pollitos. Y aquí estamos, Señor, pues listos, preparados. Has obrado en nuestros corazones en esta convivencia donde los sentimientos, donde nuestra mente y nuestro corazón se han unido a través del cántico. Has arado en nuestra tierra, en nuestro interior, para poner tu semilla, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Y que este mensaje, Señor, sea pertinente a nuestra vida y nos haga, Señor, hombres y mujeres que procuremos hacer, Señor, verídica tu palabra en la vida. Gracias, que es con todos nosotros, en su nombre oramos. Amén y amén. El Evangelio de Mateo es un evangelio muy interesante, queridos hermanos y hermanas, ya que nos presenta, ¿verdad?, un mensaje dirigido a personas, especialmente a personas con un arraigo muy fuerte, ¿verdad?, de lo que significa Moisés. O sea, en tiempos de Jesús, la mayoría que estaban, ¿verdad?, o por no decir la totalidad de los seguidores de Jesús,
no eran católicos, ni protestantes, ni evangélicos. Todos eran judíos. Porque Jesús nace, ¿verdad?, en ese contexto, nace en ese mundo, ¿verdad?, religioso. Él vive como judío y también termina muriendo como un judío. El cristianismo surge después, como también surge después, ¿verdad?, los musulmanes. Bueno, los judíos entonces eran personas, ¿verdad?, que escucharon en un momento determinado el discurso de Jesús, y aquellos eran bien dados al oído. Por eso es que dice, ¿verdad?, Deuteronomio, oye, oh Israel, le dice, o sea, que prestemos mucha atención. Entonces, ellos, al escuchar la palabra, el mensaje, el discurso de Jesús, se impactaron tanto que le dijeron, bueno, entonces sigámoslo, ¿verdad? Sigamos a Jesús. Y así fue. Estos hombres se convirtieron en seguidores de Jesús y habían muchos, ¿verdad?, que estaban interesados en él. Por lo tanto, se escribe el Evangelio tratando, ¿verdad?, de alcanzar a estas personas que tenían ciertas ideas religiosas y que, hermano, la intencionalidad entonces de Mateo es cautivar el corazón de estos seres humanos en aquel contexto. Por supuesto, esto no significa que la letra o el texto esté reducida, hermano, solamente a aquellas personas de su tiempo. La palabra de Dios es palabra viva y se aplica en cada momento de la historia a los grupos humanos, independientemente, hermano, de las ideas que estos tengan. Entonces tenemos al Evangelio de Mateo hablándonos a nosotros también, hermano, en relación, ¿verdad?, a el mensaje que tiene para nosotros hoy. ¿De qué va a tratar esto? Bueno, tiene varios puntitos que vamos a estar abordando. Estamos, ¿verdad?, con la autoridad terrenal, la autoridad de Jesús, no darle cabida al enemigo, la voluntad y la obediencia. Al final es la obediencia. Esto es lo que vamos a estar viendo según los dos párrafos, ¿verdad?, que hemos leído. Ahí están estos puntos, ¿verdad?, que vamos a ir desglosando uno a uno. El primero, tenemos la autoridad terrenal. La autoridad terrenal. Según, ¿verdad?, el texto, el versículo número 23, dice así: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Esto es bien interesante, hermanos y hermanas, porque aquí hay algo, ¿verdad?, que debe de darnos un poquito de curiosidad. ¿Jesús tenía enemigos? Sí tenía enemigos, ¿verdad? Y lastimosamente muchas veces suele ocurrir que los enemigos de uno, hermano, son los de su propia casa. Lastimosamente, ¿verdad? Jesús nace en un ámbito del judaísmo. Estaba entre su familia, su mamá, su papá, María y José. Hermano, eran muy devotos, obedientes a la letra, obedientes al mandamiento. Cuando Jesús nace, hermano, al 8º día de nacimiento, van al templo y allí, hermano, circuncidan al Señor, ¿verdad?, siendo obedientes con el mandamiento. Eran muy devotos, eran muy humanos, pero también dentro, ¿verdad?, de esa familia muy grande, como decir nosotros aquí salvadoreños, todos somos salvadoreños, los que, hermano, hemos nacido acá o los que han adquirido la nacionalidad por los distintos medios, ¿verdad?, que existen para adquirirla. Entonces todos somos salvadoreños, nos identificamos como tales, ¿verdad? Somos hermanos todos, independientemente de nuestras creencias religiosas o nuestras ideas políticas que podamos tener. Todos somos hermanos. Si lo vemos desde la visión de Dios, independientemente de los límites territoriales que nosotros tenemos, todo ser humano somos hermanos unos con otros. Amén, iglesia. Amén. Todos somos hermanos porque procedemos también de Adán y Eva. Todos somos hermanos. Pero dentro de esos hermanos siempre vamos a encontrar hermanos buenos y hermanos no tan agradables, ¿verdad?, que van a tratar la manera de echarnos zancadilla. Entonces los enemigos de Jesús eran sus propios hermanos. Recordemos que Jesús, ¿a dónde se crió? ¿A dónde vivió prácticamente su juventud?
¿A dónde? En Galilea. En Galilea, ¿cómo decir Soyapango, Lourdes, Colón? ¿Verdad? Y aquellos que vivían en Jerusalén, que era el centro, el corazón, ¿verdad?, de todo lo que era la tierra de Palestina en aquel momento, Jerusalén se convirtió, ¿verdad?, en el corazón. Ahí estaba el templo y todos los religiosos llegaban ahí y ellos estaban, hermanos, pero enamoradísimos de ese gran templo. A Herodes el Grande le gustaban las construcciones majestuosas. Y bueno, no queda más decir, ¿verdad?, también que en la actualidad se está renovando el centro histórico y uno cuando va, ¡wow!, dice, ¡qué chulada de edificios! O sea, yo ya rato los había visto. Ya la gente queda admirada. Pues así era en aquellos tiempos. La gente se admiraba de la gran ciudad, pues, especialmente del templo, ¿verdad? De hecho, los discípulos le dieron a Jesús una vez: mira, Señor, no te da cosa verte estos grandes edificios hermosos. Y le dice Jesús: yo les aviso que no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Estaba profetizando la destrucción del templo que se dio en el año 70 después de Cristo. Muy interesante eso. Entonces, Jesús tenía, ¿verdad?, personas que no lo admitían, no lo querían. Y no era porque uno dice: quizás le caigo mal de sangre, ¿verdad?, porque no sé, pero sí me caen mal estas personas, ¿verdad? Pero no era tanto eso, fíjese, hermano, porque uno solo de vista, ¿verdad?, me repugna esta persona, ¿verdad? Pero no solo era eso, fíjese, era por el mensaje que Jesús predicaba. Jesús acarreó enemigos por su enseñanza. Era muy fuerte la enseñanza de Jesús. Allá estaba en un pozo hablando con una mujer que para los discípulos pues se extrañaron, ¿verdad?, porque habían prostitutas en el camino y ellos, ¿verdad?, te confían en cierta medida, pero no es el maestro, algo pudo haber estado hablando con esta mujer. Entonces, hablando, ¿verdad?, con Jesús, la samaritana fue liberada de aquellas ideas que muchas veces nos la imponen a nosotros desde nuestra niñez. A ella le había enseñado que en Jericín era donde estaba Dios, en el templo, ¿verdad?, de los samaritanos. Pero los judíos les habían dicho que allá en Jerusalén, allá estaba Dios, que allá era el único lugar, era el centro del mundo, ¿verdad? Pero vino Jesús y les dijo: no es ni allí ni allá, les dijo. Es aquí, les dijo. ¿Ven? Es el corazón. Mire qué interesante. Esas ideas de Jesús fueron tan revolucionarias que la gente, ¿verdad?, estos líderes dijeron: no, este hombre está liberando, ayudándole a la gente a pensar. Y a nosotros nos gusta que la gente no piense. A los líderes no les gusta que la gente piense, que la gente se forme, que la gente estudie, que la gente, hermano, sea más crítica. A los líderes, a los poderosos no les gusta eso, porque uno tiene una mente, hermano, bien profética. El profeta es el que ve más allá de lo evidente. No le gusta. Pero entonces van a procurar quitar a todos esos, ¿verdad?, que les hacen estorbo, que son como la piedrita del zapato, los van a quitar del camino. Así también quitaron a Juan el Bautista, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿Jesús tenía enemigos? Sí, tenía enemigos. Jesús tenía enemigos. Y como le digo yo, es bien interesante porque en la vida cotidiana Jesús estaba enseñando nada más ahí en el templo. Lo que uno puede hacer en el día, ¿verdad? Yo trabajando, ¿verdad?, y de repente el enemigo puede llegar, ¿verdad?, querernos frustrar el día, el gozo que uno puede llegar a tener. Amén. Entonces, ¿quiénes eran esos enemigos? Bueno, había una élite religiosa en tiempos de Jesús. ¿Cuál era esa élite religiosa? Estaba el sumo sacerdote, era el principal. Y había 69 ancianos, sacerdotes. Y aparte de eso, habían otros sacerdotes también, ¿verdad?, que se elegían. Era
un montonazo, ¿verdad? Que se repartían el oficio de estar en el templo y ofrecer sacrificio en todo el año, ¿verdad? Se lo habían repartido. Los papás de Juan el Bautista, ¿verdad? El papá era un sacerdote y tuvo una visión, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces no todos los judíos eran malos. Es que siempre dentro de los círculos religiosos siempre van a haber gente extremadamente malvada, hermano. Amén. Entonces los enemigos de Jesús, ¿quiénes eran? Bueno, estaban los sacerdotes, estaban estos personajes, ¿verdad? Que estaban queriendo quitar a Jesús del camino porque contrariaba sus principios, ¿verdad? Sus principios que eran muy arraigados a sus propias necesidades, no a la necesidad de todos, ¿verdad? Porque Jesús era, hermano, un personaje que procuraba enseñar, ¿verdad? Y enseñar bien, independientemente si dañaba los intereses de ese poder, ¿verdad? Que estaba amenazando la vida de los demás. Entonces, ¿quiénes eran? Bueno, estaba el sumo sacerdote, como le digo, y estaba ese famoso Sanedrín, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos allí en el seminario, ahí conocimos, hermano, la figura del Sanedrín, ¿verdad? Que eran los 70 ancianos que manejaban y controlaban la vida del pueblo, porque la religión de aquel momento manejaba tanto lo religioso como lo civil o lo político. Ellos lo manejaban todo. Fíjese que fueron tan astutos a la muerte de Jesús, ¿verdad? Para sentenciarlo y que lo desvivieran. Fueron tan astutos que comenzaron a presionar a la élite militar, que eran los únicos que tenían el derecho, hermano, de quitarle la vida a otras personas. Influyeron tanto que desviven a Jesús, hermano, cruelmente. Amén. Entonces ese era el poder que tenían estos. Entonces, no eran sencillos, no eran sencillos. Esto era de tenerles miedo. Por eso es que Jesús, ¿verdad? Hermano, viendo a Jerusalén, dijo: Jerusalén, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. No eran tan sencillos estos. Así que cuando usted vea a las personas bien, hermano, empoderadas, ¿verdad? Con sus trajes bien finos, hermano, de corbata, ¿verdad? Y su saco, no lo vea tan sencillo, hermano. Toda aquella persona con poder, ¿verdad? Puede llegar a desvivir también a otros. Son tremendos, hermano. Bien, aquí tenemos ciudadanos salvadoreños, estaban reparando sus calles en mal estado, pero los señores, ¿verdad?, de la alcaldía se los impidieron. Dice que la vez pasada estaba poniendo combustible al vehículo, ¿verdad? Ya me dieron el ticket y voy viendo fobial $1 y fracción. Y yo digo, bueno, ¿y para qué es este dólar que uno paga cuando consume combustible? Cuando usted viaja en el bus, pues, usted está pagando fobial también. ¿Para qué sirve el fobial? Para reparación de calles. ¿Ves? Para eso se ha destinado. Mire, la vez pasada iba yo manejando y de repente me fue un hoyo usted. Y ahí le ha quedado haciendo un pequeño ruidito el carro. Siempre que cruce, le hace un pequeño ruidito. Tengo que llevarlo al taller. Hay un montonazo de calles arruinadas, hermano. Y eso que nosotros vivimos aquí, hermano, en lo urbano. Si usted viera, hermano, las calles de otros lugares, son tremendas, ¿verdad? Y vienen los vecinos, los amigos, me dicen: hey, pues, mire, arreglemos nosotros, pues. Mire, yo tengo un familiar ahí en Estados Unidos, y me dice que nos va a apoyar, va a mandar un par de dolaritos ahí, nos va a regalar unas 50 bolsas de cemento, otro arena, otro grava, otros piedras, ¿verdad? Y nosotros la mano de obra, echémosle gana a esto, pues. Y comienzan, ¿verdad? Y así han estado. Pero los que tienen poder dicen: no lo hagan. Y les han puesto multas, ¿sí? Porque ellos tienen el poder para hacerlo. Pero entonces Jesús andaba haciendo el bien en aquel momento y muchos, ¿verdad?, querían impedírselo hasta que lo lograron al final, ¿verdad? Lo detuvieron momentáneamente, ¿sí? Bien. Entonces tenemos acá la autoridad terrenal, no es absoluta. Esto es bien importante que lo conozcamos nosotros como cristianos. Miren, la autoridad terrenal no es absoluta. Alguien que me busque Hechos 5:29, ¿me lo lee, por favor?
Esa es la autoridad terrenal que está, hermano, moviendo las directrices, ¿verdad?, de toda la sociedad. A nivel internacional también, hermano, hay muchos, ¿verdad?, que manipulan a los distintos estados en el mundo. Ellos tienen el poder para hacerlo. Y si El Salvador tuviera, hermano, petróleo, estuviéramos en crisis ahorita. ¿Verdad? Estuviéramos en crisis ahorita. ¿Quién lo tiene allá? Léalo, por favor. Dice, Pedro y los demás apóstoles contestaron, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias. Esa es otra versión, ¿verdad? Pero es casi lo mismo. Entonces, mire qué interesante. ¿Quién es el que habla ahí? Pedro. ¿Sí? Y estaban las autoridades. Pues. Entonces, fíjese que el cristianismo en un momento determinado, al ver de que aquellos que tenían autoridad, la autoridad terrenal, que tenían, ¿verdad?, mucho poder, pero ese poder lo estaban ocupando para la corrupción, para la maldad, entonces dijeron, no, hay alguien más poderoso que esto, es Dios, y a Él hay que obedecer. ¿Ah? Porque no se pueden estar obedeciendo leyes ni normativas que atenten con la dignidad humana, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, ¿verdad?, señalarlo, que la autoridad terrenal tiene límites. Y muchas veces, hermano, la misma sociedad a nivel histórico ha construido límites también desde la perspectiva terrenal para que aquellos que tienen el poder no atenten con la dignidad humana. ¿Y sabe qué es lo que han elaborado? Se llaman leyes, hermano. Se llaman leyes, tanto nacionales como internacionales. Si no funcionan las internas, entonces están las externas. Y si no están las externas, y si ya no existen las externas, hermano, entonces nos acabamos todos. Por ejemplo, aquí en El Salvador, la que le pone límites, ¿verdad?, a los gobernantes, ¿cuál es? ¿Qué ley es la máxima autoridad entre nosotros? Se llama la Constitución de la República de El Salvador. Y ahí nos dice cómo debemos nosotros tratar de gobernarnos, y después, hermano, están las leyes especiales, los códigos, el código de trabajo, el código, hermano, de salud, el código, bueno, hay tantos, el código penal. Entonces encontramos que ahí están las reglas a seguir, hermano. Quien se salga de esas reglas, usted comete un ilícito, entonces tiene que, hermano, pagar, ¿verdad?, por eso. Entonces, esa es la autoridad terrenal. Hay límites también para ello. O sea, nosotros como cristianos no podemos decir, yo puedo hacer lo que yo quiera en la vida. Amén, iglesia. Así como aquel hermanito, ¿verdad?, que agarró su carro bien borracho y se fue a estrellar, hermano, y le quitó la vida a un fulano. Y bien abatido el hermano, ¿verdad?, se congregó en una iglesia, ya estaba perseverando, y cuando ya pasó todo, hermano, dejó la iglesia. Ya pasó el susto, ¿verdad?, dejó la iglesia. Entonces, qué difícil es esto. Hay límites, hermano. La autoridad terrenal tiene límites, tanto a nivel, ¿verdad?, civil o político, como también, hermano, desde esa perspectiva, ¿verdad?, del cristianismo. El cristianismo también tiene límites. Están las leyes civiles y está la ley divina también. Esa la cobra uno, ¿verdad? Amén, iglesia. Bien. Eso es la autoridad terrenal. En tiempos de Jesús existía la autoridad terrenal, que eran religiosos y también políticos, y desde la perspectiva civil, ¿verdad? Todo estaba mezclado, no había, ¿verdad?, una separación. Todo era prácticamente, hermano, un estado teocrático en aquel momento, ¿verdad?, oportuno. Y esos enemigos, si usted se da la tarea de irlo buscando, ¿verdad?, ¿cuáles eran estos grupos? Estaban los saduceos, los fariseos, los herodianos, entre otros grupos, ¿verdad?, que ahí, hermano, también la Escritura nos puede ir mostrando. Bien, veamos otro tipo de autoridad. Esta es la autoridad de Jesús. Jesús responde a sus enemigos, dice el versículo 24.
¿verdad? Porque estos eran los enemigos de Jesús en el versículo 23, pero en el 24 dice que Jesús les responde. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Yo también os haré una pregunta, y si me contestáis también, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. O sea, aquellos enemigos de Jesús querían deslegitimarlo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús venía de una localidad, hermano, donde tenía un mal concepto, ¿verdad? La gente tenía un mal concepto de esa comunidad. Entonces, ¿y dónde vivimos? Ya en Lourdes. Uy, Lourdes. O sea, no le dicen así directamente a uno, ¿verdad? Ya lo van viendo uno con ojos de sospecha, no es así, un hijo de madero, ¿verdad? Así, ya lo van viendo uno mal. ¿Y dónde sos? De Soyapango. ¿Y allá en Soya dónde viví? En la campaneta, para variar, ¿no? Válgame Dios. Ya lo vamos a denunciar, ¿no? Qué delicado, hermano, está eso. Entonces Jesús vivía así en un barrio, hermano, ¿verdad? No tan querido por la élite de allá de Jerusalén. En un barrio andaba allá Jesús caminando, ¿verdad? De chuña, como dicen en buen salvadoreño, todo polvoso de sus pies, ¿verdad? Ahí andaba haciendo de todo Jesús, hermano. 7 oficios le decían a Jesús. Allá arreglaba, hermano, cuestiones eléctricas, ¿verdad? Aunque no había electricidad, estoy inventando un poco, actualizando el asunto, trayéndolo para acá. Era fontanero, hermano, ponía ladrillos, cielo falso. Él hacía de todo un poco, hermano. Ese era el carpintero de aquellos tiempos. Él hacía de todo, ¿verdad? Dicen que José también trabajó en un sitio, ¿verdad? Que estaba, hermano, teniendo un apogeo, un crecimiento bastante grande, según algunos autores, ¿verdad? Que posiblemente ahí haya llegado Jesús también, ¿verdad? A ayudarle al papá a hacer de todo, construían casas, de todo hacían, ¿verdad? Y por supuesto, hermano, ese grupo de personas que vivían en aquella zona no eran bien vistos, no eran bien vistos, eran despreciados, ¿verdad? Tenían el control total. Ellos querían manipularlo todo. Miren lo que dice el versículo 25-26. Control total, un mal que Jesús no acepta, ¿verdad? Dice el versículo 25-26. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Del cielo de los hombres. ¿Por qué le estaban diciendo esto? Le hacían estas preguntas estos hombres. Porque Jesús le decía, ¿y a ti quién te autorizó a andar hablando acerca de nuestro papá? ¿Eh? Tú no te graduaste en la universidad. Tú no tienes tantos estudios como nosotros. Nosotros recibimos estudios de Gamaliel. Gamaliel era un gran erudito de aquel momento. Entre otros, no vaya a creer usted que solo Gamaliel existía. Gamaliel era una de las ramas del judaísmo, pero había otros sabios también. Entonces, ellos querían controlarlo todo, querían controlar hasta, ¿verdad? Hasta al mismo Jesús. ¿Qué le quisieron decir a Jesús con eso? Avergonzarlo y pararlo. ¿Qué andas tú haciendo eso? Deja eso. Pero vino Jesús y miren, la gente piensa de que porque uno vive, ¿verdad?, en lugares que tienen mal concepto, ¿verdad?, de algunas personas, que uno no sabe nada, fíjense, que uno desconoce un montón de cosas. Pero la gente, hermano, cuando se acerca, ¿verdad?, a uno y comienza a escucharlo, dice, no, aquí hay materia, aquí esta persona sí sabe. Entonces Jesús viene y, hermano, y los agarra en curva y les dice, miren, discúlpenme, pero ustedes saben quién era Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona, ¿verdad?, que tenía la gracia de Dios. Dios caminaba con él. Y estos hombres no supieron qué decir.
Lo que Jesús les está diciendo de que la autoridad con la que él hacía estas cosas provenía también de Dios, como Juan Bautista. Y se echaron para atrás. Pues no supieron qué decir. Y si dijeron algo, bueno, usted me pregunta con qué autoridad hago esto y usted no me responde con la autoridad con que vino a hablar Juan Bautista, yo tampoco le voy a decir con qué autoridad hago esto. O sea, ellos ya sabían con qué autoridad andaba Jesús. Con eso que Jesús les dijo, ellos quedaron muy claros que la misma autoridad con la que, ¿verdad?, actuaba Juan Bautista y que todo el pueblo sabía muy bien que Dios estaba con ese hombre, también Jesucristo caminaba con Dios. Amén, iglesia. Amén. Entonces esa es la autoridad de Jesús. Es muy diferente a la autoridad terrenal. Jesús no tiene, hermanos, límites en ese sentido, ¿verdad? Pues sí, tampoco Jesús iba a andar desviviendo a las personas, robándoles o estafándoles. Amén. El límite de Jesús es Dios mismo, y es que Él caminaba en justicia también, así como lo nombra la Biblia, que Juan Bautista caminaba en justicia. Bien, ¿qué más? Bien, no hay que darle espacio al enemigo, hermano. O sea, en nuestra vida, muchas veces, ¿verdad?, en la vida cotidiana, porque Jesús en lo cotidiano, ¿verdad?, ahí llegaron los enemigos. Hay que tener mucho cuidado con esto. El enemigo es muy astuto, fíjense. Ahí, ante lo cotidiano de la vida. Y yo, ¿verdad?, trabajando, yo, ¿verdad?, en la casa, yo con la familia, algo, hermano, muchas veces pasa, ¿verdad? Y aquí, hermano, encontramos una expresión, ¿verdad?, que es muy familiar en nuestros días. Hay personas que son influencers, ¿sí? Personas que son influyentes, pues un influencer es un influyente a nivel, ¿verdad?, macro, a nivel masivo de personas. Entonces, al no dejarnos influenciar, el enemigo quiere detenerlo a usted. Jesús estaba enseñando cuando llegaron los señores del templo. Jesús estaba, ¿verdad?, tratando de seguir adelante en aquella misión que Dios le había, ¿verdad?, hermano, ya fijado en su corazón. Ese hombre llamado Jesús, ¿verdad?, desde su humanidad, que es lo que más se acerca a nosotros como seres humanos en lo cotidiano, en la vida normal, muchas veces, hermanos, vamos a encontrar con que quieren influenciarnos a nosotros. Y esa influencia, ¿verdad?, muchas veces nos hace a nosotros detenernos en el camino de Dios. Nos desviamos. Viene el hombre y se desvía, viene la mujer y se desvía también. Y cuando nos desviamos, hermano, muchas veces, ¿verdad?, reconocemos ante la adversidad que estamos viendo, no, hombre, no me hubiera salido el camino de Dios. Bueno, hubo un predicador que una vez dio una ilustración muy interesante. A un hombre, hermano, un hombre cometió un ilícito grave, gravísimo, ¿verdad? Tipo penal. Mire, y el hombre, hermano, sentía que lo agarraban y comenzó a meterse a la iglesia, a servir en la iglesia, y pasó, hermano, como 10 o 12 años sirviendo en la iglesia. ¿Dice? Mire cómo son las cosas. Pero como 10 o 12 años sirviendo en la iglesia. Y el hombre estaba tranquilo, hermano, pero en uno de esos días se le ocurrió salirse de la iglesia. ¿Dice? Como 10 o 12 años sirviéndole al Señor en un ministerio, ¿verdad?, ahí orando, colaborando, ¿verdad? Y en ese día específico decidió, hermano, renunciar a su servicio a Dios. Y ese mismo día lo agarraron y lo metieron preso. Increíble, ¿verdad? Bien interesante. Entonces, miren, no hay que dejarnos influenciar, hermano. Jesús tuvo, miren, un montón de situaciones adversas. Entonces, Jesús con su gesto, con su negativa, ¿verdad?, renunciar al camino, bueno, hasta un discípulo de él se le atravesó en el camino allá, hermano, en el Getsemaní. Señor, no lo hagas, nosotros te vamos a defender. Quítate, Satanás. Tenía una misión, eso que cumplir.
y no se dejó influenciar. Hay que tener mucho cuidado, miren jóvenes, hay que tener mucho cuidado en nuestros tiempos. ¿Verdad? Los jóvenes se están desviando del camino, ¿verdad? Nos estamos convirtiendo, ¿verdad? En el depósito de tantas ideas, hermano. Y estamos cuestionando demasiado. Ya no creemos en la verdad. No creemos ya en la verdad, o sea, está cayendo en ese error, ¿verdad? Entonces se están dejando influenciar y Jesús con su gesto nos dice, no debemos dejarnos influenciar. Y esto va a venir el enemigo en lo cotidiano en la vida, ahí va a estar el enemigo influenciando. ¿Y cómo puede influenciar el enemigo? Por muchas formas. Una es simplemente traer ideas en nuestra cabeza. ¿Ven? Traer ideas en nuestra cabeza. Ya, hermano, ya minado, ¿verdad? En nuestra cabeza, hermano. Ya entonces nosotros procuramos, hermano, ¿verdad? Separarnos. Jesús se conocía a sí mismo. Jesús sabía que estaba en el camino de su Padre y que su Padre le había encomendado. Y que por lo tanto sabía quién le había dado su autoridad, plasmada en la evidencia de sus acciones. O sea, Jesús se conocía muy bien. Jesús conocía a Juan Bautista. Nosotros debemos de aprender a conocernos a nosotros mismos y de conocernos bien, hermano. Amén. Entonces, ¿quién le ha llamado a usted? ¿Quién le ha dado esa autoridad a usted? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces tenemos que comprenderlo así. Gloria a Dios. Entonces Jesús se conocía a sí mismo y debemos de conocernos también nosotros mismos, ¿verdad? Y saber de que quién nos ha dado a nosotros autoridad en esta vida, ¿no? Pero también, ojo con esto, porque el enemigo nos conoce. El enemigo nos conoce, sabe que nos gusta, sabe cuáles son nuestras pasiones. Él sabe muy bien eso. Los enemigos de Jesús lo conocían muy bien, además de Juan el Bautista. Sabían que Jesús, hermano, estaba empecinado, que cuando Jesús agarraba, ¿verdad? Hermano, con todo el ministerio, no lo paraban. Y el enemigo, bueno, no voy a parar a este. Y el enemigo sabe, esta hermana es buena, ¿verdad? Para evangelizar, esta hermana es buena para orar, le voy a poner un montón de tropiezos, le voy a poner que sufra, ¿verdad? Y algún hermano viene y dice, Señor, solo a mí, porque a mí le deja de orar, deja de interceder por otro. Y Dios nos dice, bueno, hay que ser fuertes. ¿Ven? Dice, se es fuerte, oiga bien interesante esto, ¿ven? Se es fuerte cuando conocemos nuestras debilidades. Aquí soy débil, ¿no? Amén, eso. Uno para finales de año dice uno, este año que viene voy a rebajar los panes, amén. Y a uno comienza a hacer ejercicio, a estirarse en la casa, agarra el palo de la escoba, da la vuelta. Y dice uno, ¿para qué voy a estar pagando yo un gimnasio? No, aquí, a casa, voy a conseguir una pesa, ya comienza el hermano y demás, sus flexiones y todo, hermano. Y pero allá lo digo. Usted levantaba a las 5, ¿verdad? Hacer respiración profunda. Hoy voy a comenzar con todo y seguir a levantar pesas y de repente no usted deja de hacer eso. Pero fíjese que cuando usted le da continuidad a ese tipo de cosas, uno va sintiendo el cambio. Amén. La vez pasada estamos con mi señora, ¿verdad? Viendo unos videos de una hermana, ¿verdad? Que tenía sobrepeso. Y viene, hermano, y comienza a hacer ejercicio. Y me dice, mi señora, a mí me inspira esta señora, ¿verdad? Porque estaba bien pasada de peso. Entonces comenzó, ¿verdad?, a hacer ejercicio y no paró. Decía, semana 1, semana 2, semana 3, y seguía usándose esta mujer. Mira, los días ya había bajado bastante. Pero qué, mire, pero ver esas cosas motivan. Y si pudo esa mujer, dice, yo también puedo, dice. Yo también puedo. Ya comienza a hacer otra vez pesas, ¿verdad?
y pechadas y flexiones y tratar de rebajar. Amén. Una vez, yo he sido un poco delgado, hoy he empezado a engordar un poquito, pero el ejercicio es para todo, independientemente si uno está delgado. ¿Sí? Yo la vez pasada iba trotando, ¿verdad? Y en un carretal, y me encontré a una hermana. Pastor, ¿y usted qué anda haciendo aquí? Me dice. Bueno, porque uno está delgado no puede hacer ejercicio. No, hombre. Entonces, miren, no darle espacio al enemigo. Eso que yo le estoy diciendo, ¿verdad? El ejercicio que uno hace, ¿verdad? Que uno se propone para fin de año, es una realidad que nos pasa espiritualmente. Que si usted, hermano, ¿verdad? Deja de orar, si usted, hermano, deja de congregarse, mire, el enemigo lo agarra a uno como que es hijo de crianza usted. Amén. Una vez me dijo un hermano, mire, hermano, yo me ha salido un trabajo, no tengo, ¿verdad? Ingresos. Yo soy pensionado, me dice, pero que si la pensión no alcanza, me dijo. Y yo pues necesito un trabajo, pero ¿sabe qué? Me dice, no lo voy a tomar, me dijo. Y eso le dije. Y sí me dice, porque tengo que dejar de servir en la iglesia, ¿no? Y primero es Dios, me dijo. Primero es Dios, me dijo. Y le dije, mire, hermano, ¿cuánto tiempo tiene no tener trabajo? Tanto. ¿Y su familia necesita? Sí, pues sí. No. Mire, yo le recomiendo que vaya. ¿Cuánto tiempo va a estar? 15 días. No, pero como 2 meses, algo así. Como 2 meses. Mire, yo le recomiendo que vaya, le dije. Yo sé que aquí no va a hacer falta, le dije. Pero vaya, hermano. Lo que va a ganar allá, usted lo va a aportar a su familia, a sus hijos, a su mujer. Pero eso sí, no se desconecte de Dios. Lean la Biblia, oren. No sé cuántos meses se echó, hermano, quizás estoy exagerando los dos, quizás fueron más meses, pues, porque me dijo que casi leía la Biblia entera, estando ahí, hermano, confinado prácticamente, ¿verdad? Sin poder salir. Casi leyó la Biblia entera. Y cuando nos sentábamos con este hermano y hablamos, hermano, como dice fulano de tal el Antiguo Testamento, se acordaba de todos los versículos. No se desprendió de Dios en ningún momento. Entonces cuando decimos, hermano, seamos fuertes, que no nos desprendamos de Dios. Amén, iglesia. Que no nos desprendamos de Dios. Sigamos orando, sigamos insistiendo. Dios en su momento va a romper esas cadenas. ¿Sí? No desistamos en el camino de Dios, porque es mejor estar en las manos de Dios que caer en las manos del impío, hermano. No nos separemos de la gracia de Dios, del amor de Dios. No dejemos, hermano, de hacer el bien. No dejemos. No hay que darle espacio al enemigo. El enemigo se ensaña, hermano. El enemigo es astuto. Allá Jesús tenía hambre, dice la Escritura, porque había ayunado varios días. Y ahí exactamente llegó el enemigo. ¿Usted qué bien sabe el enemigo, hermano? Bien sabe el enemigo. Cabal, ahí se coló en la mera hendidura que muchas veces uno ve. Hay una debilidad de uno. Y ahí el enemigo y quiere hacernos pedazos, pero no, hermano. Por eso es bueno, ¿verdad? Congregarnos, ¿verdad? Y le animo a que haga lo imposible, hermano, por venir, porque aquí uno recibe palabras de Dios. No renuncie al camino de Dios. Porque este tipo de enseñanzas, hermano, muchas veces uno anda ahí un poco apagadito, ¿verdad? Y cuando uno recibe este tipo de enseñanzas, uno ya sale fortalecido, ¿verdad? Amén. A quererse encontrar con el enemigo ahí en la calle, bajarle los dientes, pero no al ser humano, estoy hablando del lenguaje figurado, ¿verdad? Al enemigo, al mal, pues, con sus ideas, para que muchos vengan exactamente. Entonces, no darle espacio al enemigo. Cubrámonos, hermano, rodeémonos con los muros de Dios, ¿verdad? Protejámonos a nosotros, a nuestras familias,
protejamos nuestro corazón, no nos dejemos influenciar por el enemigo. Eso es lo que nos enseña Jesús en ese párrafo. Porque ya estaba el Señor enseñando bien tranquilo y de repente llega el enemigo. Querían pararlo, no querían que usted prosperara, ¿verdad?, en sus conocimientos en cuanto a la Biblia, en cuanto a la relación con los demás. Es que al enemigo no le gusta que usted crezca, que usted, hermano, sea más. Siempre va a querer, hermano, pisotearlo, siempre va a querer tenerlo de menos. El enemigo así es. Porque siembra muchas veces falsas expectativas. Miren los narcotraficantes cómo viven, pues en lujos. Son prósperos, pero no son felices. No está Dios con ellos. Y todos los hombres que se ven en la corrupción tienen grandes cantidades de plata, andan en sus carros lujosos. Pero ¿cuándo estos se van a bajar de su carro a comprar su mango en bolsa con chilito, alguaste, salita, por si está, hermano, un poco ahí, ¿verdad?, ácido? El mango panadés entre maduro y verde, que es bien bueno, hermano. Usted salsa negra le echa no sé qué, y usted todo y dice a sacarle un pedazote bien bueno, qué bueno, y le hace más sabor la saliva con el pan, mete el primer pedazo ahí. Amén. Ya le dio hambre. ¿Qué dice? Loco, no lo van a dar esos. Amén. Un narcotraficante escondido allá, hermano, en un monte. Sin aprobar nada. No. Chupando raíces, porque ya lo van a matar, porque ya lo andan unos talones, hermano. Está feo eso. Entonces, miren, seamos fuertes, pero ejercitámonos. No abandonemos el ejercicio espiritual. No lo abandonemos, hagámosle frente. No somos perfectos, pero hay que seguir, hay que luchar, no hay que desistir. ¿Por qué? Porque Dios nos ha prometido estar con nosotros, hermano. Aunque venga el fin del mundo, siempre va a estar con nosotros. ¿Sí? Nunca nos ha abandonado. Bien, continuemos. ¿Qué es la voluntad? Fíjese que estaba buscando conceptos de la voluntad. Me topé con unos filósofos. Hay uno que llama Nietzsche, pero no es un cantante, usted es loco, ¿verdad? Es otro, Nietzsche. Hay otro que se llama Freud. Y hay otro que se me escapa el nombre, pero son tres que le decían los filósofos de la sospecha. Pues estos decían de que la voluntad, hermano, no se hace la voluntad de uno. Así decían ellos, que no se hace la voluntad de uno. Decía Carlos Marx, que usted no hace su voluntad, usted hace la voluntad porque así usted está en el sector económico y usted hace lo que el sistema económico le exige a usted. ¿No? Vino Freud y dijo, no, la voluntad, ¿verdad?, es del super yo, ¿verdad?, que lo coacciona a uno y uno tiene arraigo, ¿verdad?, de todas las enseñanzas que ha recibido de su mamá, su papá, y usted no decide por su propia voluntad, usted decide, ¿verdad?, porque así lo han programado. Venía Nietzsche y decía, no, eso es la construcción, ¿verdad?, la moral que le han metido a uno también. Eso es falso de que uno hace sus voluntades. Bueno, y me gustó este otro, ¿verdad?, que dijo, no, momento, si bien es cierto, ¿verdad?, estamos un poco maleados, pero es oportuno que hablemos de que sí se puede tomar una buena decisión, se puede hacer la voluntad de uno. Y eso fue lo que me gustó de este. Así que dice, yo puedo hacer mi voluntad, la propia voluntad de uno. Yo puedo hacer mi voluntad, siempre y cuando, ¿verdad?, pase por el filtro de la autocrítica y la humildad.
De repente, ¿verdad? Jesús, al ser, ¿verdad?, abordado por aquellos enemigos, viene y dice algo muy interesante, ¿verdad? Viene Jesús y dice, bueno, les voy a contar, ¿verdad?, de un papá que vino y le dijo a sus hijos, mira, fulano de tal, mira, Julito, necesito que vayas a echar el arado allá de la tierra porque sí necesitamos frutos. No voy a poder ir, le digo. Bueno, está bien. Le dice, se fue el otro. Le digo, mira, Carlito, le digo, mira, necesito que me eches la mano allá porque le dije a Julito allá y no quiso. Y bueno, vos qué decís, no te preocupes, papá, yo voy porque voy. Bueno, entonces ya está la yunta de buey, el arado también, y ahí pues ya sabes qué hacer, le digo. Va, y se fue el papá. De los dos, dice la escritura, ¿verdad?, que uno de ellos vino y dijo, aquel que se había negado, dijo, no, es mi papá. Y yo, como de la mesa de lo que sale pues del fruto de la tierra, comenzó a pensar, comenzó a meditar y a decir, bueno, tengo que hacerle de ayuda a mi papá, hombre. Mi papá ya tiene sus años y yo tengo que ayudarle a mi papá, pues. Y ya vino entonces este joven, ¿verdad? Se puso en pie, se puso su ropa, ¿verdad?, para ir a chambear, como dice. Y comenzó, ¿verdad?, a arar la tierra. Y el otro no fue. Viene Jesús y dice, bueno, ¿ustedes quiénes creen que hizo la voluntad de Dios? Del Padre. Vienen y dieron una respuesta. El primero. Entonces, mire qué interesante. Porque aquí viene la obediencia. Tenemos una autoridad. Cristo, hermano, es, ¿verdad?, nuestro jefe. Él nos da las directrices que debemos de hacer. Dice el versículo número 31. ¿Está conmigo? Amén. 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Dice el 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís, pues para creer. Fíjense que nosotros como iglesia estamos incentivando a la práctica de la fe. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque la fe debe ser efectiva en los actos. La voluntad está arraigada a esto, ¿no? La fe es creer. Fe es creer. Entonces, la voluntad, lo que me impulsa a mí a hacer las cosas, tiene mucho que ver con la fe. La fe es creer. ¿Qué creo yo? ¿Qué creo yo? Y hacer real. O sea, la fe nos debe de impulsar a hacer real el consejo de Dios. Y ahí entramos a la obediencia. No es una obediencia ciega. Es una obediencia, hermano, que tiene un sujeto concreto, histórico, llamado Jesús, que vivió entre nosotros, que, hermano, actuó, ¿verdad?, de forma tan especial que las comunidades que estaban en su entorno dijeron, este hombre fue excepcionalmente, ¿verdad?, un verdadero hombre entre nosotros, Dios con nosotros, decían otros, porque Dios lo usaba mucho a él. Sanó un montón de gente, liberó también a otros. Jesús, hermano, caminaba y la presencia de Dios se hacía sentir a través del acto de misericordia, de amor.
Jesús entonces se convierte en ese paradigma, en esa antorcha, en la oscuridad que yo debo de seguir, que yo debo de imitar. Miren, entonces la voluntad está arraigada a la fe. Esa fe es la fe que nosotros descubrimos en Jesús, porque Jesús también tuvo fe, tuvo, hermano, que creer también para enseñarnos, porque Él es el principio, es el autor de la fe. Así dice hecho Hebreos, así nos dice Hebreos, acá que los Hebreos. Entonces se hace real el consejo de Dios, ahí está entonces obedeciendo. Así hizo uno de los jóvenes. Primero, ¿verdad? Así nos pasa a todos nosotros, hermano. Muchas veces andamos, ¿verdad?, con un pie adentro, un pie afuera, y así nos ocurre a nosotros. Pero llega un día, hermano, que uno comprende el gran amor de Dios y que Él es digno de que nosotros le sigamos. Así andamos nosotros muchas veces. Pero Dios nos dice, hermano, que nos tiene mucha fe Dios a nosotros. Dios nos tiene mucha fe a nosotros y nos insiste constantemente. Nos insiste porque sabe el gran valor que tenemos en sus manos. El texto bíblico nos dice en el versículo 31. Lo leo una vez más. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos el primero. Ellos sabían muy bien, el que hace la voluntad del Padre. Si bien es cierto, hermano, muchas veces no hacemos la voluntad de Dios, por eso estamos acá, porque Dios nos recuerda que es importante hacer su voluntad. No es algo malo que hacemos, al contrario, es algo muy beneficioso, ¿verdad?, para todos. Dios entonces nos invita a nosotros a hacer su voluntad, a hacer su voluntad. Hay que hacer la voluntad de Dios. Luchemos, hermano, en contra del mal que muchas veces llega a estorbarnos la vida, llega, ¿verdad?, a desviarnos nuestra atención, nuestra fuerza, nuestro poder, ¿verdad?, que Dios nos ha delegado. Así que luchemos en contra de eso. No dejemos, hermano, ejercite su espiritualidad a través de la oración, lectura bíblica, de la búsqueda, ¿verdad?, de Dios en esta comunidad. Fortalezcámonos en Dios, hermano, para que cuando vengan los días más feos, porque muchas veces vienen días más feos, duros, crueles, estemos firmes, parados sobre la roca que es Cristo. ¿Sí? Bueno, llegamos hasta acá, le damos un fortísimo aplauso al Señor. Hacemos una oración dándole gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Buen Dios y Padre, gracias le damos, porque en esta hora le ha placido a usted juntarnos como la gallina ha juntado sus pollitos, porque has reunido a tus hijos e hijas, Señor, en medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque has actuado como un maestro para nosotros. Bendito seas, grande, majestuoso. ¿A quién, Señor, iremos? Sin ti, Dios, la vida no sería la vida. Y muchas veces, Señor, hacemos nuestra voluntad propiamente. Sale lo más bajo de nuestras pasiones. Y eso es lo que nos gobierna. Eso es lo que, Señor, toma las decisiones y no hacemos tu voluntad. Esa autoridad tuya, que aún se la hiciste ver a aquellos enemigos que llegaron y cuestionaron, Señor, tu autoridad. Pues muchas veces nosotros también cuestionamos tu autoridad al no hacer tu voluntad, sino que hacemos la nuestra. Y queremos pedirte perdón, Señor. Queremos, Señor, rendirnos a ti. En primer lugar, darte las gracias porque nos haces ver eso. Nos haces saber que muchas veces no hacemos tu voluntad sino la nuestra.
Perdónanos, mi Señor. Perdónanos. Permite que este momento podamos redimirnos tratando de hacer tu voluntad, Señor, que no es fácil. Las luchas son varias y muchas de ellas son más graves que otras, más pesadas. Pero, Señor, sin ti, para serte honestos, sin ti estuviéramos quizás más, Señor, abandonados. Estuviéramos peor. Sin ti, Señor, la vida no se puede llevar. Tú eres nuestro soporte. Sin ti, Señor, la vida no es vida. Así que, Señor, en esta hora quiero iniciar de nuevo, quiero caminar de nuevo. No quiero, Señor, desviarme ni a la derecha ni a la izquierda. Quiero ir caminando, Señor, allá donde está tu luz, tu palabra, tu verdad. Rompa todo tipo de cadenas que nos atan a este mundo, Señor. Que el enemigo no encuentre, Señor, cabida en mi vida hoy. Que el enemigo, Señor, reciba en esta hora ese rechazo, Señor, total, porque tu Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones y a llenarnos con tu presencia y a sacar todo lo malo de nosotros. Señor, nos confesamos delante de ti que somos débiles, Señor, y que necesitamos que nos fortalezcas. Necesitamos de tu Espíritu, Señor. Necesitamos de tu poder, porque solo es difícil caminar en esta vida, Señor. Necesitamos de ti, de tu poder, de tu Espíritu. Libéranos, mi Señor. Rompa esas cadenas. Solo tú, Señor, puedes y tienes el poder para eso. Y por eso estamos aquí, Señor, porque venimos en búsqueda de ti. Venimos a buscarte a ti, al único Dios verdadero, al que tiene el poder. Hago mi parte, Señor. Tú sabes que no es fácil. Nos levantamos en la mañana, Señor, y no es fácil estar aquí, Señor, porque tú sabes que no es fácil para nuestras vidas. No es fácil. Esa es nuestra parte, Señor. Te venimos a buscar, como aquel hijo que sale a jugar con su papá y juegan a esconderse. Se esconde el papá y el hijo lo anda buscando y nunca lo encuentra. Pero llega un momento que el papá no puede estar escondido sin que lo encuentre y se deja encontrar. Así que, Señor, insistimos nuevamente. Insistimos en tus caminos, en tu palabra y en el poder de tu presencia, Señor. Y reconozco, Señor, que tú eres lo que nosotros, Señor, necesitamos en esta vida. Así que, Señor, quiero aprender a hacer tu voluntad. Así como aquel joven que dijo no primeramente, porque así nos comportamos todos nosotros, Señor. Y yo, Señor, también en esa cuenta. Así nos comportamos muchas veces. Pero tú, Señor, respondes e inquietas nuestros corazones. Y aquí estamos todos. Aquí estamos, Señor, como aquel hijo que no dijo que no, pero que aquí es. El Señor al final dijo que sí, aquí estamos. Así que, Señor, quizás no somos lo mejor en obediencia, pero aquí estamos, mi Señor. Aquí estamos. No te escondemos nada a ti. Así que comience Dios a hacer esa obra redentora en nuestras vidas y en nuestros corazones. Queremos servirte, Señor. Queremos salir de este lugar, pero salir transformados, Dios. Salir nuevas criaturas, Señor. Salir llenos de tu presencia. Gracias, mi Señor. Yo sé de que tú, mi Dios Todopoderoso, lo conoces todo y haces esa obra, Señor, que nadie más puede hacer sino solo tú en cada vida. Gracias, mi Señor. Bendíganos, por favor. Guarda y cuida a tus hijos, que estos días de la semana que vengan sean de bendición para todos. Gracias, mi Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Le damos un fortísimo aplauso al Señor.